¿Cómo están, queridos amigos de su canal Coelho Abogados? Hoy día nos vamos a ocupar de una noticia que ha conmovido a la opinión pública y que ha sido comentada por políticos, por profesionales de diversa índole, abogados y, en fin, ciudadanos en general. Ha conmovido a la opinión pública que se ponga en libertad al señor Félix Moreno. Vamos a analizar con crudeza a qué se debe esta libertad de Félix Moreno, sin que esto conlleve a considerar que Félix Moreno es culpable o inocente de los hechos que se le acusan. Porque en este momento, la etapa actual del proceso es la etapa investigatoria. Es decir, todavía no se le está condenando. La detención que ha tenido es una detención preventiva. Luego, después de la sentencia, si es que este señor es sentenciado o es absuelto, si es sentenciado, tendrá que purgar la pena que el juzgado o el tribunal correspondiente mande. Por ahora, lo que tenemos que analizar si es que esa prisión preventiva que le dictó el juez de primera instancia era justa o injusta. Vamos adelante. Para analizar el tema de la libertad de Félix Moreno y de su prisión preventiva, debemos también hacer un comentario sobre la libertad. La vida es el primer bien protegido del Estado. Es el primer bien protegido por toda la comunidad. La libertad es el bien siguiente. Es decir, el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la libertad. Este derecho tan solamente se puede conculcar en situaciones muy graves, donde exista necesariamente motivos para suprimir la libertad. Por eso la ley ha considerado, el Estado peruano ha considerado que existen 3 elementos que copulativamente deben de coincidir para poderle quitar la libertad a una persona. La detención preventiva tiene presupuestos que los abogados llamamos copulativos, ¿no? Cuando el juez recibe un pedido del fiscal, el juez puede decidir si otorga ese pedido de detención preventiva, que puede ser por una diversa cantidad de meses, hasta 18, o de lo contrario, si lo deja en libertad y el procesado afronta el proceso en libertad. Es decir, esto no quiere decir que al investigado se le está sentenciando, simplemente se está dictando una medida, una detención preventiva con el objeto de llevar y de facilitar el proceso. El primer elemento que el juez exige del señor fiscal es que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Es decir, que hayan pruebas. No se puede pedir prisión preventiva si no existen fundados elementos y graves elementos de convicción. No se puede pedir prisión preventiva. Tan solamente, si no hay estos elementos, únicamente el individuo debe ser tan solamente investigado en libertad. Sigamos. Otro de los elementos que exige el juez para dictar la prisión preventiva es que la sanción sea superior a 4 años. Hay delitos que no tienen esa sanción. Por ejemplo, el delito de hurto tiene tan solamente una pena de 3 años. En consecuencia,
si concurren los elementos A y C, pero no concurre el elemento B, es decir, no hay prisión mayor de 4 años o de 4 años adelante, no procederá la detención preventiva. Los hurtos son aquellos delitos pequeños que se suceden en la vida diaria. El tercer elemento que el juez exige para dictar prisión preventiva es que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso, permita colegir al señor juez que el investigado va a tratar de eludir la acción de la justicia. Es decir, puede haber un peligro de fuga y obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Por ejemplo, recordamos el caso Fujimori. En el caso Fujimori fueron copulativos los 3 elementos porque el señor Fujimori, si ustedes hacen un poco de memoria, siendo presidente de la República, viajó al estado de Brunei a una visita oficial y se quedó, y luego se fue al Japón y renunció por fax y no acudió a las citaciones del Poder Judicial. Entonces este señor se fugó. Entonces había ahí un peligro de fuga y había ahí una clara obstaculización de la justicia. Bajo esas premisas se dictaron las órdenes de detención y extradición de Alberto Fujimori Fujimori. Ahora, veamos el caso concreto del señor gobernador del Callao, Félix Moreno. En el caso de Félix Moreno, la sala ha estimado que efectivamente se cumplen los requisitos expresados en el A. Existen parcialmente fundados y graves elementos de convicción para establecer que hay la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Ha estimado también que la sanción a imponérsele es mayor de 4 años. Pero el tercer elemento, es decir, que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias particulares permita colegir que tratará de eludir la acción de la justicia, es aquí donde este elemento no concurre. ¿Por qué razón? Porque a este señor, cuando se le ha citado, y las veces que se le ha citado, ha concurrido. Un consejo muy particular es de que cuando les llegue una notificación, de inmediato concurran donde su abogado. Háganle la consulta y no se olviden, ciudadanos, de concurrir a la citación de la autoridad. Porque si no concurren, el fiscal va a tomar como elemento para pedirles la detención que pretenden eludir la acción de la justicia y que pretenden obstaculizar la investigación. Esa es la razón por la cual se les aconseja no eludir en ningún momento las notificaciones, ya sea que vengan de la policía, del Poder Judicial o de la Fiscalía. Ahora, en el caso preciso del señor Moreno, hay una grave responsabilidad de la Fiscalía. Esta es una parte muy importante de la sentencia. Tenemos que observar la resolución que le da libertad a Félix Moreno. Y dice la resolución superior: el juez de origen, es decir, el juez de primera instancia, el juez penal que dictó su detención, ha ponderado ambas manifestaciones de cuyo razonamiento trasluce no haber encontrado que exista elemento de fuga del imputado. Es decir, Félix Moreno no ha demostrado ni se le ha probado que tenga peligro de fuga. Se ha presentado siempre a sus
notificaciones, afirmando en el sentido contrario sobre el peligro de esta obstaculización. Esto, la obstaculización, deviene en un hecho de unas amenazas que fueron proferidas a un testigo que participa en los hechos. Siendo esto así, en cuanto a lo primero aludido, este tribunal se encuentra imposibilitado de revisarlo y establecer el contrario de conformidad con el artículo 409, inciso tercero, última parte del Código Procesal Penal. Es decir, si esto no se reclamó, no puede ser revisado por el tribunal. Y acá viene la responsabilidad del Ministerio Público, teniendo en cuenta que el Ministerio Público no lo apeló, sino solo el imputado, la imposición de la medida cautelar personal, no permitiéndose legalmente modificación en su perjuicio. Es decir, el señor fiscal vio venir la resolución, pero como le habían dado la detención que él había solicitado, se olvidó de leer la resolución, que había considerado que este elemento, es decir, peligro de obstaculización y peligro de fuga, no existía. Bajo estas circunstancias, el tribunal le levanta el mandato de detención que había sido ordenado por el juez penal. Brevemente les he explicado, en palabras sencillas creo, lo que es un mandato de detención por las circunstancias que ha acarreado al ciudadano Félix Moreno. Espero que ustedes estén satisfechos con la explicación, y si no están satisfechos, por favor escríbanos. Gustosos les daremos una respuesta. Muchas gracias.